Ya es viernes y vamos a saludar como a veces hacemos a Fernando Lozada. Gusto saludarles a todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan. Fernando, 29 de octubre, se está acabando el mes de octubre y hemos tenido semanas en las que hemos hablado muchísimo del fenómeno de la inflación. Creo que es el tema para la región en estos meses. Y primero preguntarte cómo estás. Qué bueno que estás con nosotros. Gabriela, qué placer estar aquí de nuevo contigo. Hacía tiempo que no hablábamos. Exactamente, ya has viajado, ya has hablado, ya sigues analizando los datos. Háblame del fenómeno inflacionario, lo que estás viendo, porque además esta semana tuvimos una subida importante en la tasa de interés del Banco Central de Brasil, esa señal fuerte que tienen que contener estas presiones. ¿Por dónde empiezas? Yo te diría que lo que ocurrió en los últimos meses es una cuestión bastante sistémica y no está afectando solamente a América Latina, sino que cuando miras el fenómeno inflacionario en Europa, por ejemplo, la dinámica es muy similar. La historia es relativamente fácil de entender. En el año 2020, a medida que se iban implementando las restricciones a la movilidad por la pandemia, la demanda doméstica en muchos países se fue contrayendo simplemente porque tú no podías ir a consumir muchas cosas, te tenías que quedar en tu casa. Y eso se vio reflejado en una caída brutal en las presiones inflacionarias. Hacia mediados del año pasado, las tasas de inflación en muchos países habían colapsado hasta llegar a cerca de cero. Entonces, a medida que se fue avanzando con las campañas de vacunación, se fueron reabriendo las economías y así se recuperó la demanda. Y al mismo tiempo se fueron recuperando las economías más grandes, que son las que demandan materias primas. Entonces, precio del petróleo para arriba, precio del gas natural para arriba, precio de las commodities alimenticios para arriba. No tengo que decirte qué es lo que ha ocurrido con el precio del crudo, el WTI había llegado a $20 por barril a principios del año pasado, hoy estamos por arriba de 80. El precio del gas natural se duplicó, el del carbón se multiplicó por 4, maíz arriba casi 60%, trigo 50%, carnes casi 50%. Entonces, gradualmente las tasas de inflación se fueron acelerando y esto ha dado lugar a una situación en la que muchos de los bancos centrales, no solo de América Latina, sino de todo el mundo, están contra la pared, porque las economías todavía se están recuperando, todavía estamos en términos de nivel de actividad por debajo de los niveles de prepandemia, sin embargo, las tasas de inflación se han acelerado y hoy día en muchos casos están por arriba de las metas inflacionarias de mediano plazo. Ahora, mucho se ha discutido también cuánto de esto es importado y cuánto son las ayudas de los gobiernos y otros factores los que también son el componente local de este fenómeno. ¿Hay alguna transición que estamos viendo hacia esa dirección o seguimos hablando más de un peso global que de un peso local? Esa cuestión es absolutamente central para entender qué es lo que deben hacer los bancos centrales. Cuando te ocurre un choque así, es decir, que las presiones inflacionarias vienen del lado de la oferta, por ejemplo, aumenta el precio del crudo en el mercado internacional, es muy poco lo que puede hacer un banco central para contrarrestar este efecto. Imagínate que tú eres, por ejemplo, estás a cargo del Banco Central de Chile y ves que sube el precio del gas, entonces se te acelera la inflación doméstica. Eso no lo vas a arreglar subiendo tasas de interés. El problema aparece, como tú lo has mencionado, cuando estos choques externos duran un tiempo largo. Es decir, que no son simplemente un golpecito y volvemos a la normalidad, sino que se extienden en el tiempo. ¿Por qué? Porque si son duraderos, entonces empiezan a contaminar a otros precios internos y a las expectativas de inflación futura. Es decir, si la gente ve que la inflación se mantiene alta durante un tiempo prolongado, independientemente de cuál fuera la fuente de esta presión inflacionaria, comienza a decir, hey, acá está pasando algo, yo me tengo que defender, yo también voy a subir mis precios. Entonces, cuando llegamos a una situación como esa, eh, eh, y realmente ahora estamos viendo que las expectativas de inflación 12 meses hacia adelante, que es como lo estiman los bancos centrales a través de encuestas, se han ido ajustando hacia arriba en casi todos los países. Y además de esto, han aparecido algunas presiones iniciales de inflación puramente doméstica, simplemente porque estas economías también se han comenzado a reabrirse. Entonces,
A pesar de que el nivel de actividad todavía no se ha recuperado a pleno, en la jerga de los economistas nosotros llamamos esto la brecha del producto, continúa siendo negativa en algunos países. Aún en ese caso, los bancos centrales han tenido que salir a actuar y aumentar tasas de interés. No hay que olvidarse aquí que el salto inflacionario resultó en aumentos que han ido mucho más allá de las metas de inflación anuales. Es decir, que a los bancos centrales no les quedó alternativa. Ok, no les queda alternativa, pero en un momento tan delicado como el de una recuperación económica, pues hay mucho temor por los efectos también que puede traer ese apretón. ¿Cuál es esa, digamos, disyuntiva de los bancos centrales y además para ser contundentes en el mensaje y reducir ese riesgo que tú dices, el de que se descontrole la expectativa inflacionaria? Ese es otro tema bien central en esta historia, Gabriela. En primer lugar, cuanto más expansiva es tu política fiscal, más fuerte va a ser el apretón monetario que tengas que hacer para controlar una espiralización de la inflación. Y no hay que olvidarse que como parte del arsenal de políticas para enfrentar la pandemia, muchas de nuestras economías pasaron a tener una posición fiscal mucho más relajada. Hubo que gastar en subsidios, salud, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, hay que de a poco volver a enrollar ese hilo para evitar presiones inflacionarias. Pero, mientras tanto, la parte de política monetaria tiene que comenzar a moverse. Ahora bien, uno escucha constantemente mucho de esto que tú has mencionado. Bueno, pero no es el momento, todavía estamos convalecientes de la pandemia, ¿por qué vamos a subir tasas, etcétera? Yo te diría, la política que puede parecer agresiva por parte de algunos bancos centrales de la región, yo creo que es la apropiada. Y no estoy intentando ser dañino o perverso o nada de eso. Lo que como autoridad monetaria tú tienes que hacer es contrarrestar la pérdida de valor de la moneda doméstica. Porque eso a la larga siempre termina afectando a los sectores de menores recursos, que son los que tienen menos capacidad de ahorro y viven de ingresos fijos. Ese viejo adagio de que el impuesto más regresivo que hay es la inflación es muy cierto. Si tú vives de un ingreso fijo, no tienes ahorro, no tienes ningún instrumento para defenderte de la inflación, cuanto más inflación haya, peor vas a estar. Así que, contrariamente a lo que uno escucha a veces, una política monetaria responsable que luche contra la inflación es lo mejor que puede ocurrir para evitar un deterioro en la distribución del ingreso. ¿Qué tan agresivos tienen que ser los países? Danos casos, ejemplos en América Latina, lo que estás viendo, Fernando. Bueno, en primer lugar hay que recordar cuánto han saltado las tasas de inflación. Por ejemplo, en Brasil, a mediados del año pasado, la inflación anualizada era cerca de 2%. El último número fue más de 10%. México pasamos de 2 o un poquito más de 2 a 6. Chile de 2,5 a 5,5. Es decir, que los saltos inflacionarios han sido muy grandes. Y como te decía antes, en otros países ocurrió lo mismo. En España, por ejemplo, tenía deflación el año pasado. El último número que salió fue arriba de 5%. Italia lo mismo, de deflación a inflación del 3%. Francia lo mismo. Estados Unidos, sin ir más lejos, la inflación era 0 en mayo del año 2020, hoy estamos en alrededor del 5%. Es decir que estamos viendo saltos que son bien importantes. ¿Qué han hecho los bancos centrales en nuestra región? Brasil ha sido hasta ahora el más agresivo, ha subido la tasa de política de 2%, donde estaba el año pasado, a más de 7%, y dado que la inflación se ha acelerado tanto, el consenso de mercado es que esto sigue, y la tasa, lo que se llama la tasa Selic, que es la tasa de política en Brasil, seguramente va a llegar al 10% o más hacia fin de año o principios del año próximo. México la ha subido en alrededor de 3/4 de punto, estamos en 4 3/4, ahora Chile de medio punto a 2 3/4. Yo creo que estamos en un proceso, estamos en el medio de una transición hacia una política monetaria que va a ser más dura.
En algunos países esto se mueve más rápido que en otros, pero creo que lo importante aquí es que, dado que este proceso es sistémico, vamos a ver que la gran mayoría, si no todos los bancos centrales de América Latina y muchos del resto del mundo se mueven en la misma dirección. Ahora, Fernando, hemos estado hablando con varios expertos, por ejemplo, de energía, y uno de los componentes de esta subida pues tiene que ver mucho con ese aumento en los costos de las compañías, en el costo del hogar, calentar hogar, electricidad en los hogares. ¿Cuándo sabemos si está bajo control en esas tendencias cuando los mismos expertos del sector de energía te dicen estos precios llegaron para quedarse por varias razones, faltas de inversión por un lado, por el otro lado, pues todos estos cambios y transiciones hacia países de emisiones cero en el futuro, entre otros factores? ¿Cuándo sabemos que están las cosas bajo control? Desafortunadamente la respuesta es, por el momento no lo sabemos. Y ante la duda, lo que los bancos centrales tienen que hacer es actuar de forma preventiva. Lo peor que como banco central tú puedes hacer es esperar hasta que sea muy tarde. Porque en ese caso, si llegas a esa situación, lo que vas a tener que hacer es pegarle un gran golpe a las tasas de interés de política y vas a tener que ajustar tu política monetaria mucho más de lo que tendrías que haber hecho si lo hacías en forma anticipada. Por eso, como te decía hace un minuto, yo creo que hay que darle la bienvenida a la actitud que han tenido los bancos centrales de nuestra región de actuar en forma preventiva. Es decir, no esperar hasta el último minuto ante la duda de que los precios del petróleo vuelvan a caer a principios del año próximo o los precios del gas natural se acomoden a un nivel más bajo. Uno no puede darse el lujo de esperar frente a situaciones como las que tú has descrito. Cuando los expertos en energía te están diciendo, hey, quizás esto dura más de lo que mucha gente está diciendo. Por eso yo creo que, contrariamente a lo que mucha gente dice, yo creo que hay que estar feliz, hay que estar satisfecho con la reacción que yo creo muy responsable de la mayoría de los bancos centrales de América Latina hoy día. Bueno, regálame un último comentario, Fernando, en este sentido. Hace algunos días se dijo quizá lo obvio para nosotros los latinoamericanos, y es que estos precios de la energía pueden desatar malestar social. Ya hemos tenido malestar social en América Latina por este tipo de razones antes, eso no es novedad para nosotros. Ponte la camiseta de un consumidor y háblanos de en qué posibilidades están los gobiernos para, a través de subsidios, proteger, blindar, respaldar a las poblaciones de estos aumentos y de esta tendencia alcista en los precios de la energía. ¿Cómo se ve ese otro componente? Desde el punto de vista del consumidor, yo creo que no hay mucho que se pueda hacer frente a un fenómeno que es sistémico. Si los precios de la energía a nivel global aumentan, yo creo que vamos a tener que aprender a vivir con presiones inflacionarias, presiones de costos que van a ser de una magnitud superior a la que teníamos en el pasado. Ahora bien, desde el punto de vista de los gobiernos, yo creo que ningún gobierno puede ir en contra de la corriente para siempre. Si los precios internacionales aumentan, más tarde o más temprano va a haber una contaminación de esos precios internacionales a los precios domésticos. ¿Qué es lo que los gobiernos en muchos países han hecho? También creo yo con buen criterio, pero teniendo en cuenta cuáles son los límites de margen de maniobra en términos fiscales. Lo que han hecho es tratar de suavizar la velocidad de este ajuste. Es decir, si los precios internacionales del crudo te suben 5 o 10% en un mes, lo que los gobiernos hacen es, bueno, nosotros vamos a subsidiar en el margen los precios domésticos de la gasolina para que este aumento no sea tan súbito, que dure un poco más. Ahora bien, la posibilidad que tienen nuestros gobiernos de seguir con esta política va a depender de la magnitud de los aumentos de los precios internacionales, porque eso te va a determinar cuánto se necesita en términos fiscales para acomodar, para suavizar este aumento en los precios domésticos. Cuanto más intenso sea el choque externo, bueno, más rápido se va a tener que ajustar el precio doméstico, simplemente porque no hay que olvidarse que en muchos casos
ya las arcas fiscales de estos gobiernos están bajo presión, porque ya vienen bajo presión desde el año pasado. No olvidemos que por culpa de la pandemia, la recaudación tributaria en casi todos los países cayó y hubo muchos gastos de emergencia en salud, subsidios, subsidios a los individuos, subsidios a pequeñas y medianas empresas. Es decir, que las cuentas fiscales han estado bajo presión. No hay mucho margen para hacer mucho más. Así que la respuesta, que probablemente no sea la respuesta más bonita, es que si estas presiones continúan, indefectiblemente vamos a seguir viendo tasas de inflación relativamente elevadas. Es lo más importante de esta conversación es que nos ajustas la expectativa. Eso es lo más importante. No suena bonito, pero pues es lo que es la realidad. Fernando, gracias por esta perspectiva. Buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias, Gabriela.